buenos días, mi nombre es Mirna Sánchez y voy a proceder a explicar la aritmética del computador. Dentro de este tema nos encontramos con subtemas como el complemento a 1, complemento a 2, las operaciones aritméticas como son la suma, el resta, la multiplicación, la división, el hardware y el algoritmo que describe todas estas operaciones, sobre todo la de multiplicación. Entonces, ahora bien, procedemos a explicar. Bien, ¿qué es un complemento a 1 y qué es un complemento a 2? Complemento a 1. El complemento a 1 de un número binario se define como el valor obtenido al invertir todos los bits de la representación binaria del número, intercambiando ceros por unos y viceversa. Es muy simple. ¿Para qué sirve esto? No nada más el complemento 1 y el complemento 2. Sirve para realizar las operaciones, sobre todo de valores negativos dentro del computador, dentro de la CPU y específicamente en la ALU, que es donde se aíslan todas las operaciones aritméticas lógicas del computador en general, ¿no? Las operaciones de los bits se albergan en este apartado de la CPU. Entonces, A2. Continúo. En el sistema de representación, los números positivos se expresan igual que un signo magnitud o que en binario puro. Sin embargo, para escribir los números negativos se utiliza el complemento a la base. Entonces, bien, de este lado, del lado derecho tenemos un ejemplo de eso. Tenemos de una vez la operación de las dos. Primero tenemos un número 1001101. Esto le aplicamos el complemento a 1, que es invertir todos los unos por ceros y los ceros por unos. Entonces nos va a quedar exactamente el mismo número, pero al revés. Entonces sería 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ahora, para obtener el complemento a 2, no nada más necesitamos convertirlo a complemento a 1, sino también sumarle 1. Esa sumatoria sirve para que al obtener una operación inversiva tengamos pues nuestro número de complemento 2. Vamos a sumarle 1 y por ende va a ser el mismo número pero con un 1 al final. Eso en el caso de este número, que el número que ya estaba era un 0 y sumándole 1 pues va a quedar 1. Si hubiese sido un 1 pues sería un 0 y llevaríamos un carry de 1, o sea un llevando de 1, ¿no? Entonces aquí abajito tenemos otro ejemplo que es una manera distinta de convertir un número a complemento a 2, que es apenas consigamos a mano izquierda el primer 1, vamos a intercambiar todos los valores a partir de ahí a su inversa. O sea, tenemos el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Esto recorremos en sentido a la izquierda y conseguimos el primer 1, que es el tercer bit. Entonces, a partir de ahí dejamos el 1 y todo lo que esté a su izquierda vamos a convertirlo a su inversa, que pues le aplicamos el complemento a 1 y ya estamos. Esa es una manera más fácil de hacer complemento a 2. Aquí tenemos otra imagen que también nos representa el 26 en binario y es una manera más fácil de, por ejemplo, calcular un número, de convertir un número natural a binario. Sería colocar el 1 pues, al cuadrado y nada más lo vamos a sumar en los valores que corresponden en su posición, o sea, es decir, el 0 representa un 1, el 1 que está en la segunda posición representa un 2, el 0 que está en la tercera posición representa un 4 y así sucesivamente. Como está al cuadrado, nada vamos a tomar en cuenta los valores que tienen 1. Entonces, vamos a sumar 16 más 8 más 2 para tener un resultado de 26. Igual en el 11, es un ejemplo de cómo calcular un número natural a binario rápido. Proceso y ejemplo. Este es, entonces, la suma de binarios. En la primera, con ambos números son negativos, y en la segunda solo operamos una suma binaria básica, sin complemento. Tenemos, ¿cuáles son los pasos para realizar una suma de complemento 2? Igualar la cantidad de bits entre los números obteniendo en cuenta solo la magnitud. Tenemos el número 11010, tenemos el 01011, ¿verdad? Pero ese 0 que está a su izquierda no representa, no forma parte del número, ¿sí? Simplemente lo estamos colocando de relleno para que tenga la misma cantidad de números que el primero, ¿sí? Ahora el segundo paso sería añadir los bits de signo, dejando todos los números negativos sin perder de vista los que son negativos. Es decir, a ver, con los primeros que ya tenemos, vamos a agregarles un 0 a su izquierda. ¿Para qué?
para agregarle signo, aunque debemos de tener claro que el 0 es positivo y el 1 es negativo. Pero no vamos a colocar el 1 de una vez porque necesitamos es rellenar. Ahora sí, en el tercer paso aplicamos complemento a 2 al número o números negativos. En el caso del segundo número, que es el que está debajo, a este le vamos a aplicar el complemento a 2. Entonces vamos a invertir sus valores a partir del primer número y todos los valores a la izquierda vamos a convertirlos a su inversa. Y el 0 va a pasar a ser a 1, que ahora es el signo negativo. Y sumar los números. Si aparece un carry al final, se descarta. Vamos a sumarlo normal, una suma binaria normal, que sería, comenzando por la derecha, tenemos que 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 10, por ende se deja el 0 y llevamos 1. Y 0 más 1 es, más el 1 que llevamos de carry sería 10 también. Pero el 1 que llevamos de carry ahora se elimina porque ya no podemos tener más bits. O sea, sería un overflow, un desbordamiento si cogemos este número que tenemos en carry. Del lado izquierdo, aquí, de este lado tenemos otras operaciones que coloqué como ejemplo, que son una suma de menos 12 y menos 13, que sería menos 25. Estamos sumando 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. A eso pues los vamos a sumar, vamos a rellenar con ceros lo que nos esté haciendo falta, pero en este caso no hace falta. Entonces nos vamos directamente al segundo paso, que es rellenar con ceros. Teniendo en cuenta cuáles son los negativos. En este caso los dos son negativos porque es una suma de negativos. Entonces vamos a aplicar complemento a 2 a los dos números y en el número de arriba vamos a invertirlo a partir del primer 1 y igual en el segundo. Entonces, a final de cuentas, ahora sí vamos a tener el negativo, que va a ser un 1 en ambas cuestiones, en ambas cifras, por decirlo de alguna manera, y operamos la suma normal. Entonces 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0, 0, y 1 más 1 es 10. Entonces ya colocamos el 0 y llevamos 1. Bien. Entonces ese 1 que está en rojo como el resultado, ese es el valor que se va a descartar porque es el carry que no podemos llevar. Al otro lado tenemos otro ejemplo, que está justamente al lado, que es sumando 50 más 10. Pero bueno, ya es básicamente el mismo proceso, así que me voy a saltar la explicación. Multiplicación a 2. Tenemos tres tipos de multiplicaciones. Tenemos multiplicar dos números positivos, tenemos multiplicación de dos números negativos y multiplicación de un número positivo y un número negativo. Primero, el número positivo, vamos a explicarlo. Tenemos estos dos números, son el 7 por el 5, que el resultado a priori ya sabemos que es 35, pero bueno, hay que hacerlo en binario. El 0, 1, 1, 1, el 0, 1, 0, 1. Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a empezar a multiplicar desde la derecha. El 1 por el 0, 1, 1, 1 va a ser exactamente el mismo valor. Ahora por el 0 vamos a cambiarlos todos a 0. Por 1 pues es exactamente el mismo valor y por 0 es 0. Y rellenamos, igual como en una multiplicación de naturales, vamos a ir corriendo un espacio a la izquierda para poder rellenar con X. Esas X son, digamos, los espacios que ya no vamos a sumar, sino que vamos a sumarle al que está al ladito. Sumamos todos estos cuatro resultados en binario y nos va a dar el resultado de la multiplicación, que va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que es 35. Entonces, luego tenemos los números negativos, que pasó 1, pasar a binario regular. Multiplicar. Cuando digo binario regular es en positivo, o sea, positivo, no es más nada, simplemente quitar el signo, ¿no? Entonces tenemos una multiplicación de dos números negativos, el menos 3 y el menos 5, pero nos pasamos a positivo. Entonces tenemos 3 por 5, que sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esto, igual como en el caso anterior, vamos a multiplicar normal, corremos un espacio, sumamos el resultado y nos va a dar una cifra, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, como los primeros dos ceros son despreciables, el resultado es 0, 1, 1, 1, 1. Por ende, tenemos un resultado de 15 bits, representando el resultado que es 15. Muy bien. En este lado tenemos números negativos por positivos. Paso 1, multiplicar tal cual. O sea, multiplicar normal, ¿no? Como representan los valores.
Vamos a comenzar a operar, corremos un espacio, sumamos el resultado, nos va a dar un resultado de 7 bits que es 1101001. Paso 2, multiplicar y rellenar con 1 y sumar de 2 en 2. Tenemos entonces los primeros dos valores, que son un montón de unos, y luego son unos y 0, y luego son unos y 2 ceros al final, porque esto representa lo que tachamos aquí con X. Las X vamos a reemplazarlas por 0, por eso cambia en esa parte, pero bueno, es como la manera de sumar. Ahora sumamos el 1 con el 2 y nos va a dar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Lo vamos a sumar con el tercer resultado y nos va a dar menos 7. Ya estamos. Lo que simboliza el 7 en binario. Ahora pasamos a la parte de explicar el algoritmo. El hardware y el algoritmo, los dos, ¿no? La explicación del complemento 2 suele ser confuso porque pues, no solemos hablar en ningún aspecto de nuestras vidas, no utilizamos los binarios para casi nada. Simplemente esta es una manera de entender mejor a los equipos de cómputo. Es como para entender la magnitud de la rapidez que ellas poseen, porque nosotros nos tardamos unos cuantos segundos, unos cuantos minutos en realizar este tipo de operaciones, y ellas lo hacen literalmente en nanosegundos. Entonces es increíble para expandir el conocimiento y entender un poco más de lo que estamos estudiando, que son las computadoras en general. Ahora sí, eso fue un inciso. Comienzo con la hardware. Implementación de hardware de la multiplicación de signos de binarios sin signo. Esto pues, cambia obviamente cuando es con signo, pero sin signo es de esta manera. Tenemos tres versiones, la primera, la segunda y la final. Voy a explicar primero la primera. El multiplicando debe ubicarse en la mitad izquierda de un registro de 64 bits para que se vaya desplazando a la izquierda, como ocurría con cada producto parcial. El multiplicando se va a sumar con el registro del producto de 64 bits inicialmente, ¿no? Y el resultado se va a escribir en el último registro. Esto quiere decir que vamos a ir rellenando los 64 bits. Obviamente no se va a llenar todo, sino en los 32 realmente. Pero pues así vamos a ir rellenando nuestros valores. El multiplicando estará en el registro de desplazamiento de 32, ojo, ese es el desplazamiento de 32. Este registro se desplazará a la derecha de manera que solo se evalúe al bit menos significativo. Entonces, de este lado tenemos un poco de la arquitectura, donde comenzamos por el multiplicando, que se desplaza a la izquierda. Tenemos entra al ALU, en suma con el producto, que de todas las maneras también es su resultado. Tenemos por otro lado el control de test, que esto va a escribir el producto, ¿verdad? Es como la pluma, es lo que va a escribir el producto. Y el multiplicador, que se va a desplazar a la derecha. Entonces son dos direcciones distintas para cada uno, multiplicando y el multiplicador. Sobre todo porque sabemos que el multiplicador es de 32 bits y el multiplicando tiene 64, a pesar de que no se va a llenar de eso. Vamos a hablar en la siguiente actualización de ese tema. Y a final de cuentas, pues sí, de eso se trata. Es un hardware, no es el algoritmo, por ende no sabemos en dónde termina ni en dónde comienza, pero es para entender el proceso de desplazamiento. Ahora bien, implementación. En la segunda versión. En la primera versión hay un detalle. Aunque se suman registros de 64 bits, en realidad la parte significativa de la suma es de 32, como lo que estaba mencionando, ya que los otros 32 bits se están sumando de ceros. Entonces, es posible reducir la ALU a 32 bits, como inicialmente debería de ser. Para ello, mantendremos el multiplicando fijo en un registro de 32 bits y se desplazará a la derecha el producto. El producto se mantiene en un registro de 64, o sea, lo que nos va a estar dando como resultado se mantiene en 64, por lo que la suma con el multiplicando se hará con sus 32 bits más significativos. Se conservan los 32 iteraciones y los 3 pasos de cada iteración. Bien, aquí está el respectivo hardware, que dice el multiplicando 32 bits entra al ALU, igual que en el ejemplo pasado, y por ende da el resultado del producto. El producto vuelve a entrar al ALU, así sucesivamente hasta que se nos llene, ¿no? Y ahora entendemos que el producto es de 64 bits. Tenemos el control de test, que va a no nada más escribir y se va a desplazar a la derecha, sino que también va a entrar a la ALU como un identificador de operación. Y el multiplicador va a ser de 32 bits y se va a desplazar a la derecha. Ahora, implementación de hardware de la multiplicación de binarios signo, pero la versión final.
no es tan distinta de las dos anteriores, sobre todo de la anterior, sino que pues hay algo que cambia, ¿no? Y dice, de manera que puede obtenerse una versión mejorada del hardware. Si al comienzo del algoritmo se coloca el multiplicador con la mitad derecha del producto, con ello, además de reducir los recursos, da pie a un algoritmo más rápido. Esto quiere decir que literalmente estaríamos ahorrando la mitad del tiempo por el hecho de que comienza por la mitad derecha, y por ende en lugar de 2 desplazamientos solo será uno. Vamos a recortar ese tiempo y permitiendo que la ALU sea mucho más eficiente. Se muestra el hardware final que tenemos, el definitivo y el de mayor uso, por decirlo de alguna manera, y más adelante mostraré el algoritmo, ¿no? El control de esta versión final puede notarse en cada iteración se ha reducido a 2 el número de pasos. Aquí estamos, el multiplicando, va a ser 32 bits, este ya podemos ver que es más pequeño, entra el 32 bits al ALU. Luego tenemos el producto que se desplaza a la derecha en 64 bits, vuelve a entrar a la ALU, y tenemos el producto que entra al control de test, y esto reescribe el producto, es decir, se va haciendo la iteración, pero de esta manera. Por eso tenemos que cambiar, o sea, considerar que se cambió el hardware. Aquí tenemos los diagramas de flujo con cada uno, digamos que es básicamente lo mismo, solamente que explicando las condicionales que tenemos para saber cuándo para y cuándo sigue el proceso. En la primera versión tenemos que el inicio, pues vamos a ir directamente a la prueba del multiplicador. El multiplicador -1 y el -2, perdón, el -0. Si es -1, vamos a agregar el multiplicando al producto y coloque el resultado en el registro del producto. Ya sabemos que se va a sumar un valor en el producto. De ahí pasamos al desplaza el registro del multiplicando a la izquierda un bit, y desplaza el registro multiplicador bit a la derecha. O sea, se hacen distintas direcciones, pero se sabe que va a ser un desplazamiento de 1, porque simplemente se está sumando a los valores de la multiplicación. A las 32 iteraciones se pregunta que si ya las alcanzamos, si las tenemos, es decir, el límite de lo que podemos sumar, pues se termina el algoritmo. Si no, pues se vuelve a repetir hasta que se llene. Por ende, por eso es muy importante saber que los carry no se agregan al valor final, porque pues ellos se eliminan. Una vez que se alcanza el 32, ya no hay manera de agregarlo. Aquí tenemos la segunda versión. Básicamente lo mismo, lo único que cambia es que luego del multiplicador -1, podemos entender que se agrega multiplicando la mitad izquierda del producto y coloque el resultado en la mitad izquierda del registro del producto. O sea, cambia en ese aspecto, ¿no? Y tenemos la versión final, que es básicamente la anterior, pero en vez de multiplicarlo, preguntarnos por el multiplicador, nos va a preguntar por el producto, si el producto es igual a 1 o el producto es igual a 0. Y así se sabe, ¿no? Como si se va a continuar con el proceso. Ya va. Ok, algoritmo de Booth para la multiplicación de complemento a 2. El algoritmo de Booth es un método rápido y sencillo para obtener el producto de dos números binarios con signo en notación complemento a 2. La manera en que se representan los números binarios negativos es mediante su complemento a 2. Bien, esto sirve para no nada más los académicos y los programadores en general, los conocedores del área, para representar más fácil y más rápido este tipo de operaciones, sino también en sí para el hardware, que va a almacenar, digamos, este algoritmo o esta manera de procesamiento para acelerar la obtención de un producto final. Entonces, facilidad de aplicación 80%, rápido y versátil a mano 60%. Algoritmo de Booth para la multiplicación. Entonces, bien, acá tenemos que, vamos a explicar directamente el ejemplo. El ejemplo es que tenemos una tabla, ¿verdad? Así se ve gráficamente, tenemos una tabla con diferentes columnas y filas, ¿no? Las columnas tienen nombres. Vamos a proceder a explicar rapidito eso. La I representa la iteración, básicamente. La iteración en este caso va a tener diferentes nombres. La A, la S, P1, P2, P3, hasta que se termine digamos, la cantidad de bits que necesitamos para rellenar el resultado. Tenemos C, que es carry, es decir, los números que se llevan de la suma. Tenemos 1, 2, 3, 4, que son la primera parte de los valores, 5, 6, 7, 8, que son la segunda parte, y el 0, que sirve para los desplazamientos, sirve para almacenar los desplazamientos que vamos realizando del número. Entonces tenemos dos números. El primero es el multiplicando, que es el mayor, y el segundo es el multiplicador, el 5 y el 3.
El 5 es el multiplicando y el 3 es el multiplicador. Que el 5 sería 0101 y el 3 es 0011. Entonces, convertimos el complemento a 2 del multiplicando. El multiplicando es el 5. Tenemos 0101, pasa a invertirse en complemento a 1 y le sumamos 1 para que sea el complemento a 2. Entonces sería 0111. También se podría hacer de la otra manera, que es a partir del primer 0 que tenemos a la izquierda, cambiamos su valor. Entonces, básicamente desde el primer bit se mantiene como 1 y los demás se cambian. Resultado 10, 11, 1, 0, 1, 1. Entonces sí, tenemos aquí la tabla. Okay. Colocamos en la primera fila, que se llama A, vamos a colocar nuestro multiplicando, pero el valor sin modificar, ¿no? Que es 0101, lo demás se rellena, son valores despreciables, pero se rellenan con ceros. La S es una columna es una fila que representa el complemento a 2 de este valor que acabamos de obtener, que es el 5. Entonces, 1, 0, 1, 1, lo demás se rellena con ceros. El P1 es la fila que representa el valor del multiplicador, que es el 3. Serían las primeras 4 columnas. Vamos a rellenarlas con ceros porque no lo necesitamos ahí, sino en la segunda parte, que es 0, 0, 1, 1, que es el multiplicador. Entonces también tenemos, como dije, la columna del 0 que va a servir para el desplazamiento. Eso lo vamos a rellenar en los 3 casos con 0. Pero bien, en este primer caso tenemos el 1, 0, que es la zona roja que está ahí en el P1. Esa va a ser la primera operación que vamos a realizar. Aquí abajito tengo el cuadro de operaciones. Tenemos que 0, 0 corresponde a se corre a la derecha. Simplemente corremos a la derecha los valores. O en su diagonal, también podríamos decirlo así, hacia abajo en su diagonal, que es a la derecha. 0, 1 representa P más A, 1 y 0 representa P más S, y 1 y 1 se corre a la derecha, igual que en el 0, 0. Y en cada resultado, después, independientemente si se corre a la derecha o si es PS o PA, se corre a la derecha. Entonces, ya vamos a ver eso en el ejemplo. Entonces tenemos 1, 0. Ahí lo que vamos a hacer es sumar P más S. El P más S, bueno, en este caso sería P1 más S. Vamos a tener el resultado en la fila P2 y pues ahí está, ¿no? Simplemente sumamos. En la P3 vamos a colocar el desplazamiento de este valor que acabamos de obtener, de la sumatoria. Vamos a empezar a desplazar así, en diagonal, hacia abajo, a la derecha. Por eso es que ahora la columna 0, que tenía un 0, hasta ahora va a cambiar a 1 porque estamos tomando la de su diagonal, que es un 1. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, el valor del 1, como no tiene un valor que le desplace, no tiene un valor anterior, simplemente se va a copiar del valor que está a su derecha, que en este caso es un 1. Si fuera un 0, pues se copia del 0. Entonces, sí, esa es la manera de rellenar ese espacio que está simplemente, digamos, copiado. Ahora, de ahí tomamos la segunda operación, que es 1, 1. Se corre a la derecha. No vamos a sumar nada, sino que se corre a la derecha nada más. Después de ahí, pues ya tenemos el resultado. Igual el 1 que lleva en el 0 desaparece, aunque el resultado de abajo sigue siendo 1, pero no por el de arriba, sino por el que le está desplazando, que es del de su diagonal a la izquierda. Lo desplaza hacia la derecha. Y bueno, pasa lo mismo, ¿no? Luego, aquí tenemos la segunda operación, que es 0, 1, que sería P más A. Sumamos, pero en este caso vamos a tener un carry que se va a rellenar en la columna C. Ahí se ve, está un extra. Eso igualmente se va a eliminar, ya no lo vamos a tener en consideración, pero es como para poder almacenarlo a la hora de multiplicar, ¿no? Perdón, de sumar. Y luego desplazamos a la derecha de nuevo. Entonces ahí vemos que ese 1 no se toma en consideración para los desplazamientos, sino que ese se borra. Es como si no existiera, pues. De todas maneras no existen. Simplemente se elimina porque no entra. Bien. Y por último tenemos 0, 0, que es la última operación, ya que son 4 operaciones de equivalente a 8 bits. Ahí tendríamos un 0, 0, que ese es se corre a la derecha. Y listo, el resultado es 1, 1, 1, 1, que representa 15, que sería 3 por 5, 15. Por tanto, es correcto, tanto en natural como en binario. Un poco larga la explicación, pero bueno. La división de enteros binarios sin signo.
Aquí tenemos la división, antes fue la multiplicación, ahora la división. Para este no tenemos un algoritmo de Booth como tal, pero no está tan compleja la división como pensaríamos, ¿no? Tenemos los pasos. Primero, agarramos tantos bits como tenga el divisor. 2. Si la cifra que agarramos es mayor al divisor, colocamos un 1 en el cociente y calculamos el resto. Pero si es menor al divisor, colocamos un 0 en el cociente. Paso 3. Bajamos la cifra siguiente del dividendo y aplicamos el paso 2 hasta que el resto sea indivisible por nuestro divisor. Es básicamente como parecido a una división de números naturales, pero claro, en este caso no estamos colocando como cociente a los valores que realmente corresponden, sino a unos y ceros, dependiendo de si uno es mayor o es menor. Entonces, claro, también no tenemos la coma en el cociente, por ende no podemos decir que ellos cuentan, sino simplemente son unos y ceros. Ahora bien, vamos a hacer la práctica. Tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿no? Dividido entre 1, 0, 1. En este caso, aquí representamos en números naturales que es cada uno de ellos, que sería 37 entre 5. El resultado va a ser 7, pero ya vamos a hacerlo en binario. Entonces, este valor no podemos agarrar el 100, que está de primero, porque pues es menor al 101. Entonces por eso colocamos en el cociente un 0. Ahora bajamos el 1 que le sigue y ahí sí le restamos el 101. Y nos va a dar como resultado 1000. Luego de eso al 1000 le restamos 101. Por ende vamos a colocarle un 1 en el cociente porque el 1000 es mayor que el 101. Luego restamos, nos va a quedar 111. Luego colocamos un 1 porque 111 es mayor que 101. En el cociente hacemos la operación, restamos y nos va a quedar 10. 10 es indivisible entre 101 y por ende vamos a colocar el 1 porque el 111 era mayor que el 101. Sintetizando, sería 37 entre 5 es igual a 7 y yo tengo un cociente de 2. Y el cociente de 2 sí corresponde a el 2 en binario, que es 10. Aquí tenemos el diagrama de flujo para la división de binario sin signo, que vamos a comenzar desde pues, el start, ¿no? El A simboliza el 0, el M simboliza el divisor, la Q el dividendo y la cuenta al N. Entonces, shift left, que sería, digamos, a mano derecha, a mano izquierda, perdón, sería A, Q. Entonces ahora A va a adoptar el valor de A menos M, que sería el divisor. Luego nos van a preguntar que si A es menor a 0. Nos van a preguntar, pues, tenemos que conocer de cómo va la operación. Si sí, Q corresponde a 0 y A corresponde a la sumatoria de A más M. Luego sería la cuenta se actualiza y sería la cuenta menos 1. Y si no, pues la Q corresponde a 1. Entonces sí, sería en la cuenta sería cuenta menos 1 y luego nos van a preguntar que si la cuenta es igual a 0. Si no, se vuelve a representar todo el algoritmo de nuevo desde arriba. Y si sí, pues terminamos al final, porque esto va a significar que ya no tenemos que dividir, sino que simplemente tenemos un valor indivisible, por decirlo de alguna manera. Aquí en este ladito tenemos ya las referencias, ya que la información fue sustraída de diferentes videos, documentos, y se puede visualizar cada uno de ellos con sus nombres de autores o de canales. Y bueno, muchas gracias por observar, por escuchar toda esta explicación un poco larga, pero es que de por sí el tema es difícil de explicar, digamos, en español, porque es que pues son puros números binarios y a veces hacer operaciones de ellas no se nos hace tan cómodo por el simple hecho de que no lo vemos en el día a día. Pero va, muchas gracias por observar y nos vemos. Hasta la próxima.